Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Kike Viesca, bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras la Sombra, en donde ya saben que aquí a nuestros invitados exponemos ante ustedes su superación personal, sus sombras, así que vamos a platicar un poco. Y tengo de invitada a una amiga, Maya Rico. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito. Primero, ella es psicóloga, psicoanalista, pero ¿de dónde surge tu gusto por la psicología? Fíjate que es una historia así como que... ¿De terror? No, está bonita, a mí me gusta mucho. A ver. Yo inicialmente quería ser médico. Yo pensé toda la vida que iba a ser médico porque pues me gustaba, me acercaba a esos temas. Mis papás siempre fueron de comprarme muchos libros, el de anatomía lo tuve creo que desde los 14 años o menos tal vez. Y resulta que hago los exámenes y no quedo. Y era como que muy raro, ¿no? Pues, ¿cómo que no quedaste? Y yo, pues no quedé. Me voy a estudiar técnico radiólogo, que terminé esa carrera. Uh-huh. Y ahí tuve un maestro, el mayor Marco Antonio Rimada Peña, que era muy abocado a la psicología gestalt. Okay. Y fue mi primer terapeuta, decidido. Uy, eso era, en aquel entonces, eso era lo más guau de lo guau. Sí. O sea, la psicología gestalt era Y él era un apasionadísimo de la psicología gestal. Y entonces en alguna de mis primeras sesiones me dice, oye, pero es que tú eres una psicóloga. ¿Por qué quieres ser médico? Sí, porque quieres ser médico si tú eres una psicóloga. Yo había pasado por Cruz Roja. Estuve ahí varios años. Fue una etapa muy bonita. Trabajé mucho. Y ahí se daba lo que le llaman crisis nerviosa. Y entonces a mí me mandaban una crisis nerviosa tras otra. Y me acuerdo mucho de alguna vez que estaba atendiendo una de esas y acabé con un paciente que estaba él en su cama y yo a un lado de él, así como que, y cuénteme, y luego, y sus hijos, y oiga, y por qué, y dije... Qué raro, ¿verdad? Qué raro que me pasen estas cosas. A mí siempre fui la persona a la que le contaban, todo mundo me le cuenta algo, ¿no? Todavía ahorita voy en el Uber y me cuenta toda su historia y me han pasado cosas bien graciosas en el Uber o en el taxi, así de que, pues le voy a contar, ¿no? Una vez un taxista en un alto me dijo así de que yo sé que nunca la voy a volver a ver, así que le voy a contar. Me voy a desahogar. Sí, y me empezó a contar su triste historia de cómo la mujer le había sido infiel y yo me quedé así como que, no, pues qué mala onda, oiga. Pues qué mal. Yo iba al consultorio ese día y fue así como que... qué sorpresa. Le hubieras dicho, son 500 pesos la hora. Sí, son 800, oiga, pero nomás porque me gustó su manera tan definitiva de decirme, le voy a contar. Ok. Oye, y por ejemplo, o sea, cuando no quedas en medicina, eso... Digo, porque por lo que escucho, pues es lo que tú querías. ¿No te causó así como una frustración? Así? Claro, un periodo depresivo arduo. Eso es lo interesante. Sí, no, pasar por un cuestionarme y recuestionarme y por qué, y si yo había estudiado, y si yo, y... Ya con el paso del análisis, fue a mi propio análisis y el estudio y las especialidades, ya sé por qué no pasé exactamente, ¿verdad? Pero en ese momento sí fue muy choqueante porque yo estaba como muy preparada como para ya voy a entrar. Ya en agosto empezamos y pues fíjate, en ese tiempo en Cruz Roja, me tocó atender una mujer que tenía cáncer cervicuterino. Ok. Y estaba en un sangrado muy grande en ese momento. Y cuando la saco de su casa para llevármela al hospital, le dice a una familiar que cuide a sus hijos. Que le encargue, por favor, que cuide a sus hijos. Y todavía hoy por hoy, de hecho, es una de las historias que puse para mi ensayo de aceptación en la maestría. Ok. Porque para mí fue como un
montón de preguntas en ese momento, ¿no? Porque si lo físico es más importante, está hablando de algo que es más psicológico y entonces, y me pregunté, ya me la llevé, la entregué y todo, y me quedé rato pensando. Ya después te digo, como que me empecé a hilar todas las cosas y dije, sí, es cierto, yo era una psicóloga desde hace mucho. Ok. Y las historias que he oído, las personas que han atravesado mi vida, nunca las puedo ver así como una casualidad o como algo simple. Siempre ando ahí en el pensar de qué más hay, qué es lo que no estoy viendo. No siempre como una psicoanalista, ¿sabes? Porque luego hay muchos psicoanalistas novatos que lo hacen todo el día y es muy cansado y no es bueno parar. Pero sí te quedas un poco con el ser más reflexivo, más intuitivo. Y eso a mí me gusta mucho, fíjate. Entonces, cuando este psicólogo te dice que tú eres una psicóloga, ahí es donde te cae el 20 de cambiar, o todavía hubo otro proceso para llegar a decidir, ¿sabes qué? Si me voy a aventar por la psicología, o se te ocurrió algo, o dijiste, bueno, no fue médico, pues paramédico o radióloga, pero tú querías seguir en la medicina. O sea, ¿cómo fue el brinco? Sí fue para mí como muy esclarecedor ese momento en que me lo dice. Y junté estas partes de las historias que te vengo contando. Cuando yo tenía como unos 7 años, me encontré en el librero de mi papá un libro que se llama La interpretación de los sueños de Freud. Uh-huh. Y yo agarraba todo lo que encontraba y lo leía, y claro que lo leí, fue así como, ¿y esto qué es? Y cuando me dice Marco Antonio que yo soy una psicóloga, enseguida me acuerdo del libro. Okay. Y dije, sí es cierto. Sí es cierto, porque mi papá todavía hoy es un pastor cristiano. Okay. Y entonces la Biblia es uno de mis libros muy, muy favoritos. Pero yo no podía quedarme con la Biblia que me explicaban así como Dios odia a los pecadores y castigo, castigo, castigo. No me podía, porque yo sentía que había más, que yo tenía que entender todavía más allá. Y entonces la Biblia, el libro de Freud, lo que me pasaba en la Cruz Roja. Sí es cierto, soy una psicóloga. Y fue así como, sí es cierto. Y entonces esclareció todo y dijiste, voy a entrar a psicología. Sí. Y cuando entras a psicología, que van pasando, digo, no nos vamos a detener así como que cada semestre, ¿verdad? Pero cuando vas cursando la carrera, me imagino que más te vas dando cuenta de que ese era tu lugar. Sí, el primer día me di cuenta que era mi lugar. Llegó una maestra psicoanalista y fue así como de que ese día dije, yo quiero ser psicoanalista también. Ok. No, para mí ya no había otra cosa, yo quiero ser psicoanalista. Y cuando, ya vamos a adelantarnos un poquito, terminas y todo, porque yo sé que eres psicóloga forense. Ahorita lo platicábamos antes de entrar a cámara. Hubo una época en cuestión de televisión, donde había estas series que te hacían como tomarle un gusto muy grande a esto de perfilar y hacer, entender a los, bueno, en las series, ¿no? A los criminales y todo este show. ¿Eso fue aún parte de una motivación para estudiar eso, para especializarte en eso, o ya venía de algún otro lado? Cuando tenía mi papá, yo creo que fue muy así para hacerme psicóloga, aunque no le gustaba la idea, como pastor no le gustaba para nada la idea. Pero fuimos juntos a ver una película de Hannibal Lecter. ¿La primera? La segunda. Okay. Y entonces ahí está Clarice Starling. Uh-huh. Y cuando la vi fue así como de que wow, lo que ella hace. Antes de Mentes Criminales te estoy hablando que era como el 95, 96 tal vez. Y entonces para mí fue así como que ¿qué es eso que hace? Pero ahora lo entiendo mucho en que siempre me ha gustado la conducta. Uh-huh. Siempre me ha gustado preguntarme por qué la gente hace lo que hace, por qué no tomó otra opción, por qué luego hay cosas que se repiten, y desde muy chiquita fui muy preguntona. Un maestro, Luis Hornstein, me decía, es que los psicoanalistas somos preguntones profesionales.
Y sí, o sea, todo... Les pagan por preguntar. Sí, por preguntar, por hacer preguntas que luego parece que nadie se había querido hacer o nadie se había podido hacer. Es así. Y entonces a mí me gusta mucho preguntar. Yo soy buena para hacer preguntas desde mucho tiempo atrás. Y entonces ahí, cuando vi esa película, más que Mentes Criminales y que Bonds y que todas las que hubo después, yo creo que fue esa. Y era como el juego que había entre Clarice y Hannibal. Porque a mí me parecía desde ese momento que estaban muy ligados. O sea, que algo había de él en ella y algo había de ella en él. Que de hecho eso se impregnó desde la 1. Ajá. Desde El Silencio de los Inocentes. Sí. Pero ella era todavía muy nueva, era novata, estaba aprendiendo y pues todo le caía de sorpresa. Pero poco a poco fue como que... Creciendo junto con él. Exactamente. Sí. Creciendo junto con él. Y ya en la 2 pues ya se nota mucho más. Ya es más independiente, pero con una conexión muy fuerte con él. Sí. ¿No? Siendo después, él un criminal. Ya después supe los conceptos de transferencia y contratransferencia. Y ya decía, pues por aquí va esto y por aquí va esto otro. Pero me parecía... Inclusive en la del Silencio de los Inocentes, que es una de las películas que han realizado en un montón de lugares, la conexión que tienen también con el asesino, con Buffalo Bill. O sea, como los tres están sumamente ligados y las historias que tienen en común, cómo las llevan al escenario de la vida y al escenario mental. Y yo me decía, ¿por qué? Esa siempre ha sido mi pregunta, ¿por qué eso? Y lo quería descubrir. Cuando ya tengo... Pues es que cuando se hizo famosa la carrera de criminología, pues para muchos papás era así como de que, ¿cómo vas a estudiar criminología? Si no era de una carrera tan seria, ¿no? Los cuarentones todavía no tenemos esa línea de los treintones que sí los dejaron ir a estudiar criminología. Uh-huh. Y entonces cuando veo psicología también digo, pues de aquí también es. Sí. Y entonces ya tenía yo como que un maxi combo y esa era la parte que me gustaba. Podía ir hacia muchos lados, que es algo de lo que hago ahorita, ¿no? Exactamente, o sea, eso es parte de lo que en donde te has encaminado en tu trabajo. Ahora, por ejemplo, de eso diste clases. Sí. Y ¿cómo era tu estilo de enseñar esa parte? Porque pues obviamente primero no es tan común y segundo pues porque pues luego muchos se imaginan que les vas a hablar de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, les vas a poner una película y vas a realizar eso, sí. ¿sí, no? Y a lo mejor ahí está basado más en lo que realmente sucede pues en la realidad. Fíjate que, bueno, desde que yo estaba ya en la carrera, los casos graves me seguían. No empecé con casos muy simples, empecé con cosas densas. A ver, cuéntame alguna. Soy muy de pacientes suicidas, con intentos de suicidio, con ideas francas. Los casos graves, trastorno bipolar, narcisismo, límites, psicopatía. Atendí muchas psicopatías hace muchos años también. Y entonces como que muy pronto me hice de un amplio bagaje de historias y de formas. A mí me gusta mucho enseñar porque, pues siendo yo una niña un poco atípica para mi momento, era difícil aprender porque me aburría. Era así como que, otra vez esto, sí, bueno, repetir los dictados de aquella época. Yeah. Y algo que siempre supe es que yo me quería convertir en la maestra que no había tenido. Y quería que mis alumnos sintieran la misma pasión que yo siento por la psicología, o por la criminología, o por cada una de las cosas que hago. Entonces trataba de hacer clases que los inspiraran mucho, que tuvieran los casos clínicos difíciles que yo ya había atendido, que tuvieran muchas preguntas ellos mismos, que se retaran a hacer cosas diferentes. No encargaba los mismos trabajos de la presentación y del resumen. No era precisamente lo que me gustaba. Yo considero que fue una maestra muy, muy diferente. Y
y planeaba cada clase como para que ellos pudieran sentirse mucho más llamados por la experiencia de la universidad y que quisieran hacer más por ellos mismos. Y realmente luego tuve alumnos que no se querían ir del salón o que me entregaban libros casi de investigación, planteaban cosas muy interesantes. O sea, ahorita me acordé de un alumno que hizo un análisis de la película del Silencio de los Inocentes, que yo ya había analizado un montón de veces y él le dio a otra arista y dije, nunca la había visto, nunca lo había pensado. Él dijo, es que Hannibal ya había planeado todo lo que iba a pasar para que cuando Búfalo comenzara a matar, ese iba a ser su momento de salir. Y dije, sí es cierto. Y me gustaba que ellos solillos llegaban hasta ese punto y volvían la clase una experiencia muy enriquecedora para todos y muy divertida. Yo siempre, bueno, hoy por hoy una de mis máximas es que si no me divierto no lo hago. Y la clase en la universidad siempre era muy divertida, porque no era así como nada más el texto que me habían dicho usa este o el que tú quieras usar. Y luego la psicología no la uso nada más, como los términos de psicoanálisis clásico no son todo lo que hago, porque también me gusta el neuropsicoanálisis, me gusta mucho la psiquiatría. Entonces trato de ampliar el panorama y siento que puedo hacerlo cada vez más extenso y mientras los alumnos me daban la oportunidad de seguirles generando dudas, pues yo era muy feliz. Pues sí, me imagino, porque si como ese alumno que te llevó un análisis totalmente diferente, pues así había varios, ¿no? Sí. De diferentes cosas. Y durante esta época de enseñar y que pues obviamente dicen obviamente que a veces enseñan más tus alumnos a ti que tú a tus alumnos porque te enriqueces mucho de lo que ellos mismos te muestran. ¿Qué fue algo complejo que hayas pasado con tus alumnos? O sea, me refiero a lo mejor no un caso que estén analizando, o a lo mejor un alumno que pues a lo mejor llevó algo así como que te diste cuenta y dices, caray, esto viene de acá, de lo más oscuro del mundo. O sea, algo con tus alumnos que hayas dicho, caray. O sea, eso es que fíjate que cuando entrenas psicólogos, algo de lo que pasa es que los fantasmas y ahí los demonillos de todos van a salir. Obviamente. Y se van a juntar y hacen... pero para mí era muy importante como cuidarlos de eso. No te digo que fui la maestra perfecta porque sí la regué muchas veces, por supuesto. Pero sí era como, vamos a tener psicopatología. Y ese va a ser un momento difícil. Y era así como que, y vayan a terapia. Y veías así como el alumno que comenzaba a angustiarse, que comenzaba a hacer más preguntas o a enfocar las preguntas en algo que tú decías, no tiene que ver tanto con la clase. Darle su espacio, acompañarlo un poco. O sea, tú ibas detectando también de repente, digo, soy su maestra, a lo mejor no sé si pueda ser como ético también ser su maestra, ser su psicóloga y ser absolutamente todo. Pero me imagino que te topabas con casos, o sea, de alumnos que decías, caray, o sea, necesita un apoyo externo, o sea, porque por lo mismo que dices, tantas preguntas o preguntas muy enfocadas a tal, y vas cachando cositas, ¿no? De que dices, ahí. Sí. ¿No? Sí, la verdad es que aunque la universidad no te puede obligar a ir a terapia, no, yo creo que la carrera sí. El transcurso de las clases sí, porque te vas angustiando más. Y entonces algo de lo que pasa es que al principio pues tienes pura teoría y está más o menos, pero cuando ya empiezas a llevar pacientes para evaluaciones y luego se junta con psicopatología, con corrientes psicológicas, con métodos de investigación, el mismo alumno llega a un momento en que se siente muy sobrecargado y busca la atención. Porque al final de cuentas detectas algo
Y creo que, porque obviamente el psicólogo necesita de su psicólogo. Uh-huh. O sea, no puedes estar, o sea, solo. Bueno, ajá. No puedes ir por el mundo solo como psicólogo. Necesitas, como el ciego necesita a su mascota de guía, a su guía, pues el psicólogo necesita a su psicólogo. Sí. Porque si no puedes. Entonces, en esta parte de esta enseñanza y todo, o sea, obviamente llega un punto en el que seguramente te sobrecargaste o te sobrecargabas de tanto. Tú tenías tu apoyo donde ibas a sacar todo también lo que te pasaba. Sí, yo empecé el análisis desde como 7º semestre. O sea, ya había tenido terapia antes, pero fui a análisis como, si no, desde 6º tal vez. Sí me tardé un rato, o tal vez antes. Ay, no perdí las... Pero sí, durante una gran parte de la carrera, después de la carrera, en la maestría. Todavía ahorita estoy en otra vuelta por el análisis para otras cositas que han ido saliendo por el momento. Justo te iba a preguntar eso. O sea, obviamente si tomas una terapia, pues es porque traes algo, traes cosas y salen y eso no lo podemos evitar, pero ¿te has dado cuenta de alguna cuestión tuya que no conocías o que no le tomabas tanta importancia, pero que llegó un punto en el que sobresalió de tal manera que tuviste que atacarlo, algo en tu personalidad? Sí, tengo trastorno bipolar. Sí, tengo trastorno bipolar. Yo me di cuenta más o menos a los 12, 13 que algo no estaba muy bien en la forma en la que hacía las cosas, porque luego tenía periodos que ahora reconozco como depresivos y periodos como de mucha productividad, de euforia, que ahora reconozco como maníacos. Estuve así un rato y hace que como unos 12 años fui a la psiquiatra. Soy paciente de la doctora Osiris Pasarán y ahorita andamos muy bien. Sí, pero sí tuve mi periodo de medicación bastante pesadita y luego ya le fuimos bajando y así. Y ahorita estabilidad. Sí. Cuando eras mucho más joven, que te empezaste a dar cuenta que había algo diferente, ¿cómo lo manejabas? O sea, decías, tengo algo, pero... O sea... Es que recordemos que los niños de los 90 no teníamos las facilidades que tienen los niños de ahorita. Estoy totalmente de acuerdo. Ahorita, por ejemplo, tengo pacientitos adolescentes que ellos solillos así de... Ya te llegan con un diagnóstico. Sí, necesito ir a terapia, quiero ir a terapia y... Inclusive muchos que... Mis amiguitos también van a terapia, yo también voy a terapia. Eso me da muchísimo gusto. Pero los niños de los 90 no teníamos esa ventaja. Eras un niño raro, eras un niño diferente, eras un niño insoportable muchas veces, porque si hacías muchas preguntas, si no te quedabas quieto, si... Así como, ya cállate. Ya, sí. Y entonces era nada más así como que es rara, algo pasa diferente. A mí me gustó la filosofía bien chiquita. Okay. O sea, como a los 11 años andaba yo ahí con mi libro de Descartes por todos lados y yo quería debatir sobre filosofía de Platón o de quien fuera con quien se dejara. Okay. Y entonces era así como que, ay, esta criatura, ¿dónde la pagamos con su librito? O la Biblia, ¿no? Era bien apasionadotota de la Biblia y yo quería convertir a todo mundo y les hablaba de Jesús, pero desde un punto de vista filosófico y era así como... Mi mamá, sí, yo creo que sí la batalló porque sí era así como... Pues Margarita otra vez empezó a hablar de cosas raras, háblale a su hermano. Tengo un hermano que también estudió ciencias sociales. Okay. Y entonces era el que me contenía y era el que me respondía a preguntas y entonces yo quería hablar de Marx y de Weber y de todo mundo y era así como, ¿qué? Y ya en la adolescencia, pues así como que las preguntas eran más arrebatadas, más fuertes, más... Y en la prepa, pues ya era mi desastrito. Sí, pues es que eso... no... Pues es que como dices tú, o sea, en los 90 no teníamos esas facilidades. Entonces la atención no era sobre atacar un punto, simplemente era... No, pues es que
Es raro. Es bien rara, es que es bien preguntona. Sí. Algo le pasa. No se queda quieta, ¿no? Ajá. Y como a nosotros nos daban muchas herramientas para tener más libros, más acceso a información, pues luego las maestras era así como que pues ya se lo sabe. ¿Por qué dejó que hiciera toda la tarea en un día, en 2 días? Repártasela porque si no se va, lo acaba toda y ya va a estar ahí sin hacer nada y se le van a empezar a ocurrir preguntas y preguntas y preguntas. Y luego eso incomodaba a los adultos. Por supuesto. Mucho. Entonces sí, te digo, ahora que veo que los pacientitos así como de que narcisismo, ¿no? Y luego se encuentran un montón de TikToks y en TikTok que sí hay gente que luego sí le sabe y sí hace videos profesionales acerca de eso, pues es un gran apoyo, me gusta porque pues los niños ya no se sienten, o sea, uno se sentía, bueno, al menos yo a veces que decía, ¿por qué? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no hago lo mismo que los otros niños? Ahorita me pasó llevé a mi papá al hospital a una consulta y había unos niñitos esperando también ahí su consulta y estaban jugando a ser Goku. Y era pues lo más normal. Me acordé mucho que en el kinder mis compañeritos jugaban a ser los Power Rangers. Y yo era como Sheldon, ¿no? Yo quería hablar de Sartre. Y pues para todos era así como que ¿quién es Sartre, verdad? Ajá. Y vi a los niños jugar y todavía sentía así como que algo. Pero ahorita que atiendo niños con autismo me gustan mucho los juegos de ellos, que son muy repetitivos. Tuve que aprender a jugar ajedrez, todavía soy muy mala y tengo niños muy buenos que me han enseñado bastante. Y entonces hace cuenta que es así como repetir, pero es el juego del niño con autismo. El ajedrez, las damas chinas, el Jenga, todos esos tipos de juegos que requiere, o sea, cierto pensar, o sea, cierta lógica para hacer el juego, pero luego acaba y lo quieres volver a hacer. Sí. O sea, lo armas y lo quieres volver a hacer. Es parte. Los Legos. Los Legos, todo ese tipo de cosas. Repetitivas. Exactamente. Sí. Y ahí como que me siento bien a gusto, me siento muy, muy tranquila. Y cuando vi a los otros niños jugando a lo de niños neurotípicos, sí fue así como que, ay, todavía no me gusta Goku. ¿Y cómo tomaste tú, o cómo tomaron en tu familia el hecho de que ya viene un diagnóstico de trastorno de bipolaridad? O sea, porque la realidad es que todavía hasta la fecha tú lo escuchas y dices, es que su hijo o su hija tiene trastorno, es bipolar. Y dices, caray, espérame. O sea, ¿cómo? O sea, si nomás está inquieta. Nomás ¿no? Es rara, nomás a veces se duerme 2 días y luego despierta y se va a correr 20 kilómetros. Exactamente. Fíjate que para cuando llegó el diagnóstico formal, yo ya no vivía con mis papás. Ok. Fue la primera vez que me independicé. Y como que no les parecía tan extraño, no en la fuerza del diagnóstico, ¿no? De las palabras que ponen una etiqueta, sino como pues sí, o sea, ella sabe qué le está pasando, uh-huh. O sea, ya supo qué hacer, si ya fuiste, sí, ok. ¿Qué sigue? No, pues medicamentos, bueno, y ya. No fue así como, o sea, sabíamos que era rara. Ok. Y listo. O sea, simplemente ya le pusieron el nombre a lo raro. Sí. O sea, ya le pusieron, ya sabes qué, esto, así se llama. Sí. Sí. Y mis papás ya estaban grandes. Mi papá ahorita tiene 87, entonces tampoco era como que le dijeran pobre de mi niña. No es como si tiene cáncer o tiene, no, pues algo le pasó en la cabeza y pues ya. Sí. En esta bipolaridad llegó un momento en el que fueron más las digamos los downs que, o sea, que sí, de hecho así fue como llegué a la psiquiatra. Estuvo difícil esa parte. Cuéntame. Porque era una tristeza profunda. Todavía ahorita la reconozco, ¿sabes? Porque pues siempre ha sido la misma historia que te dice, ¿no? Pues eres una mujer muy inteligente, eres muy exitosa, haces lo que te gusta. ¿Por qué estás triste?
Y yo, pues, ¿por qué no? Porque estoy mal. Porque no tengo unos químicos acá en el cerebro y el cerebro decidió que no los iba a producir. Bueno, ya después hice un estudio un poco más amplio acerca del frontal y esas cosas. Y tengo una historia de trancazos en la cabeza a lo largo de la existencia. Ok. Entonces hay tendencia a que esos trancazos en la cabeza llevaron a que no se desarrolló bien en una parte del frontal y que por eso es que desencadena en trastorno bipolar. Más en la genética. Obviamente. Y por ejemplo, ¿cómo manejabas tú, o sea, esta parte de, o sea, pues estoy triste y estoy triste y estoy triste y a lo mejor, como dices, es que ¿por qué estás triste? O sea, sí, o sea, pero muchas veces a las personas llega así, no, pues es que me falta tal cosa acá en la cabeza y por eso esto. O sea, mucha gente pues realmente no dimensiona esa parte o dice, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo lo explicabas, digamos, muy coloquialmente? O sea, así decir, a ver, para que me entiendas qué me pasa. Es que algo de lo que luego tenemos los bipolares funcionales es que es así como 5, 4, 3 y hacer lo que tienes que hacer. Ok. Entonces parecía como que no se notaba. Se notaba cuando ya estaba en mi casa y cuando batallaba para levantarme o cuando ya habían pasado 2, 3 días y no quería hacer nada y ahora seguía la parte del pico maníaco y era una fuerza increíble y horas de gimnasio y las grandes ideas y te comentaba de los bocetos que tengo para novelas y eso. Podía escribir por horas. Sí, sí. Hasta que se cortaba la pila y ahí es que quedaba. Y más o menos tú tenías, o sea, ¿tú sabías en qué momento se cortaba la pila o eso es algo así como que de repente? No, sí me daba cuenta. Ahora me doy cuenta más todavía. Y es algo que trato de hacer mucho con mis pacientes bipolares, que aprendan a rastrear sus síntomas, a monitorearse, porque no es así como de que aparezca de la nada, te va dando pequeñas señales. Y ya sabes, ¿no? En cuál momento viene el pico para arriba y en cuál momento viene el pico para abajo. Esos picos para abajo, que en su momento fueron frecuentes, ¿te llevó a tener pensamientos catastróficos? Sí, claro. Son parte del cuadro, por supuesto. Te lo pregunto y me imaginaba yo la respuesta, pero te lo pregunto porque en muchas de las cosas que hacemos nos sentimos identificados o la gente se siente identificada con uno. Entonces, si tú en tu consulta tienes muchos pacientes que tienden a esa parte, es por una razón. Sí, pero la aprendí a reconocer, a teorizar, a investigar, incluso a aceptar, ¿sabes? Que es lo más difícil. Sí, porque cuando estuve en la maestría había una parte como que te decían indirectamente que había que sentir un poco de vergüenza por lo que hacías o por lo que tenías. Uh-huh. Estuve en un lugar donde no era muy aceptado la psiquiatría, que luego ya lo cambié por completo. Y hay una doctora, Kate Jameson, y ella me encanta, es una psiquiatra también y también tiene trastorno bipolar. Tiene un libro que se llama Una mente inquieta. Uh-huh. Y ella cuenta cómo le truena la bipolaridad cuando está en la residencia de psiquiatría. Okay. Y cómo pues, a ella sí le daban unos ataques así grandesotes porque corría ahí en el estacionamiento del hospital y un montón de cosas que le pasaban. Pero ella enseña mucho el cómo no hay que sentirse apenado de lo que te pasa. Pues y yo lo comparo mucho así como con la diabetes. Uh-huh. Y le digo mucho a los pacientes, mira, si te diagnosticaran diabetes, te tomas tu glibenclamida y te dicen que tienes que cambiar tus hábitos alimenticios, que tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer un montón de cosas y no es así como qué pena, qué vergüenza que tengo diabetes, no, pues inclusive en pacientes que tienen hábitos buenos que pueden tener diabetes. Uh-huh. y decir no es una situación
que el paciente decidiera. Si hubiera yo podido decidir, hubiera decidido algo más leve, por supuesto. Claro. O quién sabe, ¿sabes? Porque luego sí lo pienso y digo, también la bipolaridad me ha llevado a ser la persona que soy. Es correcto. Y entonces, pues, si cambiara cosas de eso, no sé dónde estaría, pero ahora estoy donde me gusta estar. Exactamente. Y hablando de cosas que donde te gusta estar, vamos a entrar un poquito al tema, porque es un tema que a mí en lo particular me parece muy interesante. Prácticamente, no sé, 8 de cada 10 personas nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol, y es muy interesante el concepto que estás manejando ahora, que estás iniciando, porque uno como espectador a veces no entiende por qué el jugador de fútbol es en un rato, porque uno lo dice, es que, a ver, en 3 partidos es muy bueno y en el otro es bien malo, y o sea, pero ¿qué pasa? Entonces, explícame un poquito, explícanos un poquito de qué se trata todo este psicoanálisis y todo lo que traes respecto a ese tema. Más allá del marcador. Más allá del marcador, sí. Hace un par de meses mi novio y yo tuvimos la oportunidad de ir a ver a jugar al Santos en Tijuana. Ok. Él sí es muy santista, yo no tanto. Entonces... Pero te sacrificaste. Sí, me sacrifiqué bien grandemente. Tuvimos que ir a Tijuana y nos quedamos donde se quedan los jugadores, en el mismo hotel. Entonces tuve la oportunidad de verlos llegar y de verlos irse. Y me llamaron la atención tantas cosas. O sea, fue yo estaba, o sea, desde... Excepto quién era quién, ¿verdad? O sea, me viste nomás las caras y así, ¿no? Sí, lo reconozco, sí, ya. Claro, sí. Pero me refiero, o sea, no les pusiste tanto el nombre, sino como que las reacciones o las acciones. Sí, las microexpresiones. Es algo que me gusta mucho analizar. Y entonces los veía y la serie de preguntas así como de que... ¿Y por qué se ve tan cansado? ¿Y por qué se ve tan frustrado? Y ya había tenido grandes pláticas con mi novia acerca del tema, así como de... Y si te fijas que, como por ejemplo, Carlos Acevedo, que no es alguien que he analizado todavía, pero porque tiene esta capacidad de quedarse en este equipo, porque tiene esta fidelidad tan grande, y me hacía esas preguntas y luego lo veo jugar y como que darlo todo y me pregunto así, ¿qué será lo que siente realmente de ser él quien rescata muchas veces al equipo? Y ¿qué hay detrás de la persona que está ahí en la cancha? Porque, pues así como te acabo de contar mi historia, pues ellos también tienen las propias. Y entonces pienso, ok, el conjunto de eso es lo que hace el rendimiento del jugador en ese momento. Lo que va pasando en su historia deportiva y lo que va pasando en su historia personal lo llevan sí o no a estar ahí. He oído muchas historias de otros hombres principalmente que estaban siendo semiprofesionales o que tenían este sueño de ser futbolistas desde pequeños y no se hizo. Muchos de ellos que ya estaban ahí muy cerquita de lograrlo fue así como, no, ¿sabes qué? Siempre no, mejor me regreso. Y he oído historias de personas que todavía ahorita juegan fútbol rápido o amateur, pero que ya estaban ahí a un pasito de lograr el ser profesionales, y algo pasó y siempre no, ¿sabes qué? O pensé en el futuro y qué tal si no podía hacerlo, y qué tal si... Porque alguna vez escuché una historia donde decía, es que es o lo logras o no lo logras. Porque si vas a lograrlo, o sea, si te van a llevar a un equipo profesional, si vas a dar ese brinco, entonces pues ya estás ahí. Pero si no, ¿qué vas a hacer? O sea, porque te vas a regresar a cierta edad y luego ya no estás como para ir a la universidad, o qué va a pasar con tu vida personal. Y ayer me enseñaba de un jugador que se casó a los 40 y tantos años, 42 años, porque dijo que se iba a casar hasta que ya se retirara del fútbol. Y entonces dice que un día estaba jugando, al día siguiente no se podía levantar de la cama porque estaba muy adolorido, y dijo, este es momento de retirarme.
pero ya a los 42, o sea, algo, Sí. algo fuera de serie. Y entonces a mí me llamó mucho la atención la historia, no me acuerdo del nombre, pero fue así como que, imagínate cómo postergó su vida personal para que su vida profesional pudiera ser realmente la prioridad, y hasta qué momento dices, ok, ahora sí ya va a empezar a vivir la persona, no el jugador. Y yo te digo que me hago un montón de preguntas. Ahorita va a salir un reel acerca de la masculinidad. Uh-huh. Y cuando yo empecé a ir al estadio, cuando estaba como en la prepa más o menos, a mí me llamaba mucho la atención como la hermandad que existía en el antiguo Corona. Sí. Que prácticamente ya conocías a la gente que estaba ahí cerca de ti, ya te cuidaban el asiento, ya te pedían la cheve, que se volvía como muy una familia, que también tenía sus problemas y sí, que claro, tenía las sí. barras agresivas y o sea, pero yo decía, o sea, aquí hay de muchas cosas. Me acuerdo que mi amiga en ese entonces, desde que llegaba yo al estadio y empezaba así como a voltear para todos lados, me decía, no los puedes analizar a todos. Y yo, bueno, se puede analizarlos en lo colectivo, entonces es una forma de analizarlos a todos. Sí, claro. Y entonces a esta parte de la masculinidad dije, sí es cierto, o sea, al hombre mexicano lo enseñan mucho que no llore, que no diga, que no abrace, que no... Pero cuando estás en el estadio, un cantar y todos son grandes amigos y se comparten la cerveza y se abrazan en el gol y gritan juntos y lloran. Y lloran cuando pierden. Sí, muchos hombres que no se permiten llorar en otros lugares. Pero ahí sí, porque la colectividad te da ese permiso, ¿no? Aquí estamos todos juntos sufriendo o gozando. Y luego lo que le pasa al cerebro, te digo... Me gusta mucho el fútbol, mucho, y me gusta mucho la psicología, y ahora dije, es momento de juntarlos. Lo vas a combinar. ¿Qué es lo que...? Digo, porque a partir de ese juego en Tijuana que me comentas, pues empezaste yo creo que más a analizar jugadores, el por qué pasan ciertas cosas en la cancha, porque, bueno, de lo que me mandaste de la información, pues estaba leyendo, bueno, lo leí todo, pero algo de lo que me llamó la atención es, por ejemplo, cómo el jugador mete un gol su equipo y están extasiados, están en la gloria, pero pasan, no sé, el tiempo que sea, 5, 10, 15, 20 minutos y les meten un gol en contra y están totalmente cabizbajos. O sea, se entiende la parte de que nos metieron gol, pero a veces, y pasa mucho, que hay jugadores que se quedan ahí. Uh-huh. O sea, que no lo sobrepasan. O sea, también me imagino que es parte de lo que... De la psicología. ¿Qué analizas tú en esa parte? El jugador profesional de fútbol tiene que tener la característica de sobreponerse con rapidez a lo que le ocurre. Pero hay funciones, por ejemplo, la que yo analizaba de Abella era la dominio competencia. Okay. A Abella, algo de lo que le pasa es que si el equipo juega bien, él juega bien. Si el equipo no juega bien, él no rescata al equipo. Ok. Entonces, él necesita esa contención del equipo para que se vaya desarrollando su fútbol. Pero no la genera. Hay jugadores que sí la generan en la misma posición que la de Abella, que proponen más, es la palabra que se utiliza en el fútbol, propone más, arriesga más, genera, crea. Un jugador creativo es muy diferente a un jugador pasivo. Uh-huh. Pero bueno, a lo largo de la historia de Abella no ha sido el mismo jugador que tuvimos la temporada pasada al jugador, por ejemplo, que estuvo en Atlas. En Atlas fue un desarrollo completamente diferente. Cuando regresa a Santos es como si se quedara un poquito atorado otra vez y a mí me parece que ya no puede volver del todo al jugador que solía ser antes. Lo analicé, por ejemplo, desde la parte de la competitividad física por la cuestión de su edad, pero no, me encuentro más que es eso, el cómo se va adaptando a la función que analicé con él es la dominio competencia. Tenemos esta capacidad de hacernos
como apropiarnos de lo que, de la función, de lo que estamos realizando y desarrollar en cuanto a eso. No sé, a lo mejor si a ti te doy un papel y una pluma, tú vas a empezar a escribir algo, pero si se la doy a alguien más del equipo, haga algo de origami y cada quien vamos a tener algo que hacer con un papel y una pluma. Ok. Entonces, pero si tú dijeras, bueno, dime qué escribir, bueno, ahí no estás generando como si tú lo tomaras por ti mismo, si tú lo decidieras por ti mismo. Tal vez con la experiencia que tienes ahorita como escritor seguramente puedas hacerlo, ¿no? Y en cualquier momento tengas una pequeña idea, se la escribes a tu blog de notas y la puedes desarrollar después. De hecho, así es lo que hago. Así es lo que haces, o se la dictas o alguna cosa, pero no es así como que tengo que esperar a que alguien me diga cómo hacerlo. Lo mismo ocurre en el fútbol. Okay. Pero, por ejemplo, algo de lo que pienso es, tal vez si haya quien les diga que no hagan ciertas cosas, o que no, como puede ser el director, ¿no? El director técnico. Pero, ¿cómo lo interpretan? Más adelante voy a analizar a Cristiano Ronaldo y cómo es una figura hasta cierto punto narcisista. Pero un narcisista que le podríamos llamar positivo. ¿Por qué? Porque el cuate sí, él dice, bueno, yo voy a jugar de esta manera, inclusive tráiganme estos jugadores para que yo pueda jugar y para que yo pueda hacer. Tiene muy determinado cuándo se va a ir, cómo se va a ir, todo lo que quiere ganar. El número de goles que tiene ahorita para ser el campeón goleador del mundo ya es bien chiquito y ya está proyectado inclusive en cuánto tiempo lo va a lograr. Pero esa función dominio-competencia la tiene muy bien trabajada. Seguramente sí tenga su equipo de psicólogos. Por supuesto. Porque él, algo de lo que se nota que no tiene ya es miedo. No, pero no es el mismo Cristiano que empezó, que debutó, al que es ahora, la figura que es ahora. Y entonces eso también se va haciendo con el paso del tiempo, la función va mejorando. Okay. Hay muchas cosas que van interfiriendo entre que mejore o que no mejore, o que el jugador vaya por otro camino. Y de acuerdo a tu análisis, a lo que ves digo, yo sé que todos los jugadores son diferentes, pero de acuerdo a tu análisis, ¿qué es lo que más le impide al jugador de fútbol poder desarrollar o desarrollarse a plenitud? Fíjate que es una cuestión que he estado pensando últimamente, porque a mí algo que me llama la atención es que este mundial no tiene tantas estrellas como el mundial del 2000 y algo, ponle. 2006, sí. O sea, no tiene tantas estrellas como en ese momento. Y dices, o sea, simplemente México no llega como en la mejor de sus épocas a este mundial. No tienes una figura tan destacada como lo pudo haber sido en algún momento Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Oribe Peralta. Y yo digo, pero como que desde ahí para acá, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué no brillan tanto? Hice otro reel de Tayel Jiménez. Sí, el hijo del Lorito. Y notas cómo hay una diferencia muy grande en el juego de Tayel y en el de su papá. Porque bueno, en uno de los últimos juegos creo que entró y a los 5 minutos ya lo habían expulsado. Sí, en el último de la temporada. Sí, creo que fue. un jugador impulsivo, muy joven si tú quieres, pero no con como lo que pudiéramos esperar que haya aprendido de su papá. Tiene que hacer su propia historia, seguramente. Pero entonces, ¿dónde van a estar los buenos jugadores? Y no me acuerdo de quién vi un video que decía, es que los de ahora no tienen hambre. Y si te fijas, hay muchas historias muy críticas de cuestiones que se tuvieron que librar de una manera extraordinaria y que llevaron a los jugadores, a Cristiano, por ejemplo, a Messi, a Maradona, a Pelé, a tantos de antes, a que ahora, a que fueran los jugadores que fueron. Eso es algo de lo que he estado analizando, pero ahora pareciera como que no hay esa parte. Ahora tenemos jugadores que no quieren jugar o no era lo que más les gustaba para hacer. Y ellos querían hacer otra cosa, pero pues ahora son buenos jugando, ¿no? Como si entraras a
una empresa y aprendes lo que te toca hacer y lo vas aprendiendo, lo vas desarrollando. Bien, o lo estoy haciendo bien, me están felicitando y pues, bueno, pues, y me pagan. Sí, pero ya no como con esa misma pasión. No. Y fíjate que no, el fútbol no es el único lugar donde yo lo veo. No creo. Porque luego hace algunos años estuve en un congreso de criminólogos y era así como de... Los primeros congresos a los que fui era como un montón de preguntas, un montón de ganas de aprender y dígame cómo le hizo y denos consejos. Y estos últimos ya ha sido así como que... lo que digan está bien. Sí. Fíjate que ahorita que estás mencionando la parte de los futbolistas de antes, porque hasta parece que ahora que tienen todo, o sea, que les dan todo, las instalaciones y tienen equipo de... O sea, no nomás son los entrenadores, sino ya son los nutriólogos y los psicólogos y los coaches y miles de personas que pueden tener a su disposición. Pero ahora parece que lo que les falta es esta parte de la pasión. De la pasión. Y antes no tenían nada de eso. Pero con que los metían a la cancha era más que suficiente para hacer lo que eran en aquel entonces estos jugadores, ¿no? Sí, la historia de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Como en el lugar en donde vivía, en la cancha que jugaba, los zapatos que tenía. Y luego lo ves jugar a lo largo de su historia y notas esas ganas de seguir jugando. Inclusive también hace poquito vi otro video donde decía, él todavía de repente va y juega, con todo lo que anda trabajando ahorita y demás, sí. Va y juega. No, pues ahora acaban de jugar un partido de leyendas, de América o de la selección, no sé de quién, de la selección, y ahí andaba jugando Cuauhtémoc, o sea... Y fíjate que el juego, luego su función es desestresar. El juego de los niños sirve para que vayan entendiendo el mundo. Uh-huh. Y para que vayan como ejercitándose, ¿no? En todo lo que van a hacer. Y creo que el juego, como el fútbol soccer, el fútbol americano, el béisbol, también permite eso en muchas aristas. Pero luego dices, ok, ya va a jugar. ¿Cómo va a jugar ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo llevarlo a hacer? Que es algo de lo muy importante, porque eso es lo que tiene la psicología, el dinamismo. Y entonces el jugador puedes motivarlo, incentivarlo, moverlo de muchas formas. ¿Y cómo lo puedes mover ahora? Porque les pagan muy bien, porque tienen todo, porque, o sea, son reconocidos, o sea... ¿Cómo puedes incentivarlos para que le... Y voy a hacer una referencia no sé si tú llegaste a ver la película de... ¿cómo se llama? Es una película de béisbol de Charlie Sheen. Él era un pitcher. Hay dos películas. En la primera película lo sacan de la cárcel y él lo que quería es jugar y traía un corte así bien raro y un chaleco así con una calavera en la parte de atrás y todo. Y pichaba, en la película a 100 millas por hora y, o sea, todo. O sea, él nomás quería estar en el centro del diamante y pum, 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 jugar. En la segunda película, que ya fue reconocido, que ya le pagaron, ahora viste con traje, ahora... y está más pendiente que si de la publicidad, que si de los sponsors y que si de esto y que si de... excepto el juego. Hasta que al último recuerda quién era y se vuelve a cortar el pelo porque ya no le llegaba la bola a 100 millas por hora, o sea, perdió todo, perdió la confianza y perdió todo. Sino que un corte de pelo lo hizo recordar lo que era antes. Entonces, creo que más o menos va por ahí la cosa. Sí. De hecho, ese es el reel de la semana pasada. Es de Harold Preciado. Bueno, yo no lo vi, pero yo hice referencia a esto porque me acordé por lo que estás diciendo. Sí, y es diferente responder cuando el deseo es propio y cuando tienes que hacerlo al deseo de los demás. Uh-huh. Porque cuando era propio, era jugar, era ganar, era mejorar, pero ya después los demás crearon podemos crear en cada jugador como una demanda.
y el jugador tiene que satisfacer la demanda. Digo, no sé qué pasaría si Acevedo decide irse a la América la temporada que entra, ¿no? Bueno, a Oscar le da un infarto. Sí, mira. Y eso ha pasado en muchos jugadores, ¿no? Así como que aquí los querían mucho, pero se fueron a la América y ya no. Es la gran decepción pero al final de cuentas es un trabajo. Y pues eso tienes que proveer a tu casa. Y tienes que cambiar de empresa. Y si alguien te ofrece mejores prestaciones y mejor salario y crecer y demás, no irte a otra empresa sería un poco ilógico. Aunque quieras mantener tu lealtad y quieras mantener, pues hay otras cosillas de la realidad que te van llamando. Por supuesto. Pero eso movería, o sea, eso cambiaría por completo al Carlos Acevedo que conocemos y que está tan familiarizado con los niños de la laguna, que es una figura querida, aceptada, cuidada, valorada. Pero también tiene que pensar en su propio futuro. Exactamente. La realidad es que en la actualidad que está este equipo, pues no le va a dar. Y ya tiene 30 años, ¿30? Sí, algo así. 31 por ahí, 32, no sé, algo así. O sea, como portero no está grande, pero si se queda aquí, pues va a perder otros 2, 3 años y entonces... Y ahí a mí me encantaría preguntarle así como de... ¿Y qué realmente es esto que te hace quedarte? Porque hice una publicación del nacionalismo del Chivas, que luego ya me dijeron mucho que si los colores, que si el logo del Chivas no es mexicano, pero luego ya lo retomé y dije, es que es el mito del nacionalismo que hace creer que el mexicano es suficiente para hacerle frente a lo que su fantasía le dé. Pero ¿será realmente cierto que el equipo es suficiente? Me hubiera gustado verlos en la final, por supuesto, pero, con un Chivas que creció muchísimo durante la temporada, que vino, el portero me pareció increíble lo que hizo en el último partido. Y entonces digo, bueno, ¿qué hay, verdad? ¿Qué tiene Acevedo? Que es cierto, o sea, si tal vez se le va a ir el tiempo y si se quiere quedar aquí con su sentido de pertenencia al lugar, al equipo, y tenía por este lado el potencial, y yo pensaría que injusto como afición que no dejes a alguien crecer en la manera que puede crecer por decírmelo, que no, que se quede aquí, en temporadas pasadas, no, que iban a hacer la cooperacha para pagarle más, pues no es nada más el sueldo, o sea, realmente cuando uno percibe económicamente es solo una parte de eso, porque y todo la historia que ya podría haber hecho en tanto tiempo, se la va a perder realmente. A mí sí me gustaría, como la próxima vez que lo vea le voy a preguntar y le voy a decir, oye, ¿qué onda? Si ya tienes un plan a futuro, ¿qué va a pasar? Porque entonces entiendo un poco que a veces hasta la misma afición colabora, que ese sentido de pertenencia te haga decir, es que aquí me quieren. Sí. ¿A qué me voy a batallar a otro lado? A una afición a lo mejor más... No que la de aquí no sea exigente, porque sí lo es, pero en otro lado donde tienes más alcance, tal vez. Y entonces dices, aquí, o sea, aquí me quieren, aquí soy el mero bueno, porque... Y yo he hecho este ejercicio con 2 o 3 amistades donde les pregunto, a ver, dime 3 jugadores del Santos que no sean Acevedo. Y batallan. O sea, batallan para decirme alguno, porque pues no está... El equipo no da y la gente pues no está tan metida, entonces Acevedo pues están todos los demás y él está acá. Entonces, ¿qué lo mueve a quedarse? Sí. ¿Eso? A lo mejor para los que somos más independientes diríamos, no, o sea, si me hablan de algún lado en alguna otra parte del mundo, pues con permiso, ¿verdad? Pues, pero hay para quien el quedarse en su casa, con su familia, con su estabilidad, sí es lo más prioritario. Pero te digo, a mí se me hace como un arriesgue bastante hasta egoísta para él mismo, ¿no? Es decir, me quedo por el sentido de pertenencia que tengo en este lugar. Porque aquí ya no estamos hablando de un crecimiento económico. No. Bueno, que sí lo habría seguramente, pero estamos hablando de un crecimiento deportivo. Sí.
O tiene miedo. O en la imagen que tú tienes para... O sea, es una buena pregunta esa. ¿Tiene miedo? Me gustaría saberlo. Si tiene miedo, pues ahí lo podemos hacer un par de movimientos para que mejore. Ayudar un poco. Sí, claro. Pero yo sí pensaría, o sea, la psicoanalista que yo quiero ser a los 50 dista mucho de la que soy a los 40. Por supuesto. Y el plan es ir hacia otros horizontes mucho más grandes y atender otro tipo de pacientes también más complicados, si quieres. Definitivamente. Y diversos también. Entonces, ¿y el muchacho qué onda? ¿Cómo si se va a quedar aquí, si se va a quedar con lo que tienes? Pero también, si él está a gusto con eso... Mira, yo siempre he pensado que, o sea, tu paz y tu tranquilidad no tiene precio. Entonces, si él la tiene aquí y eso es lo que a él lo motiva más, bueno, pues sería obviamente respetable, ¿verdad? Pero vaya, o sea, si... ¿Dónde está? Volvemos a meter la parte donde está el hambre de querer trascender en otras situaciones, ¿no? O sea, porque ahorita pues va a ir al mundial. O sea, obviamente no va a jugar a menos que pase una catástrofe. Pero... Aunque no debería de haber catástrofe, él se merece ese lugar. Pues, ándale, bueno, estamos de acuerdo. O sea, que no lo hayan tomado en cuenta para él, pues ya es otra cosa, que no está en sus manos. Pero... No sé, a veces pasa mucho de que es que si no estás en este o tal equipo no eres tan considerado. ¿Qué pasaría si en todo este proceso mundialista hubiera sido Acevedo el que estuviera en Chivas y no el Tala? ¿Acevedo sería el titular de la selección? Es una muy buena pregunta. Probablemente sí. Porque creo que estamos de acuerdo que Acevedo es mejor portero que el Tala. Sí. Pero está en un ambiente Acevedo en donde no se le impulsa, y menos como está el equipo ahorita. Entonces, ¿qué va a hacer él al respecto? Entonces, hay muchos rumores ahorita de que se va, pero pues a ver si es cierto. Pero pues las últimas 3, 4 temporadas ha sido así. Se va y no ha sido así, ¿no? Entonces sería muy interesante poderlo platicar. Me gusta mucho esta parte y vamos a hacer ahí para seguirte, porque este tipo de temas es muy interesante, porque no hablas del futbolista como tal, el que cobra y el que mete goles, sino estamos hablando de la persona y todo lo que le pasa en un campo de fútbol. Sí, pues, de hecho eso es como una parte del eslogan de la sección. Al final, lo que ocurre en la cancha no es solo 22 personas que van de un lado a otro tras un balón, es mucho más allá de eso. ¿Qué te hace sentir la afición cuando te grita, cuando te abuchea? Sí. O sea, son muchas cosas que nos tomaría mucho analizar cada cosita, ¿no? Pero más o menos nos damos una idea de lo que... El aficionado con este ultrasentido de pertenencia a su equipo, que se lo tatúa, que le llora, que lo sigue. Que si se va el jugador, cada que venga lo abuchea. Sí había una estadística real de casos de violencia después de que el Santos perdía aquí en la comarca. O sea, sí era real. No sé ahorita cómo ande, pero era una estadística ya. Pero ahorita no, quién sabe, porque ahorita ya no se llena, así que ya no pasa nada, yo creo. Sí, pues es que ya ves a los jugadores, a los aficionados, que pues ya es así como, eso es otra cosa, ¿no? Una decepción tras otra decepción, querer y seguir a un equipo como era antes, cuando dicen antes era la casa del dolor ajeno. Y digo, qué fuerte, ¿no? Que ya no es esa casa. Bueno, ya una vez escuché a alguien que dijo ahora es la casa del dolor propio. Ajá. Sí, eso todavía creo que les pega más. Y pues sí duele. Sí duele. Oye, bueno, yo sé que, porque ya te conozco desde hace mucho tiempo, yo sé que ya lo tienes, pero se lo puedes dar a alguien cercano a ti, que claro se te haya una dedicatoria. Si te quieres quedar con este y regalar el otro. El otro también me lo dedicaste. Bueno, entonces ya tienes dos. Sí, no, yo sí, tú no te preocupes, yo puedo tener varios del mismo y... Bueno. Pero pues igual lo puedes compartir para que, ya sabes más o menos muy bien de qué se trata. Pero tengo la costumbre de regalarlo a los invitados, pues para que se lo lleven y les haga sentido algo. Sí. Bueno, al principio me preguntabas que estos monitos qué, ajá, ¿verdad? Cada monito tiene abajo un número.
Ok. Cada uno representa una pregunta que te voy a hacer dependiendo cuál escojas. Entonces escoges uno y yo te hago una pregunta. Ok, pues el más cercano, 2. El 2. Ok, ahí te va la pregunta. ¿Pero ya estaban predeterminadas o...? Sí, ya están predeterminadas. Okay. Sí, son dos preguntas específicas. Una corresponde al 2 y una al 1. Agarraste el 2 y ahí te va la pregunta. Ajá. Si el día de hoy fuera tu último día de vida, ¿te irías feliz? Sí. Ultra feliz. ¿Ultra mega feliz? Sí. Sí, nada que... No me falta nada. No te sobra nada. No me sobra nada. Soy muy consciente de lo que hice bien y de lo que hice mal. Todavía soy más consciente. Creo que cada vez que lo he necesitado he ofrecido las disculpas que he tenido que ofrecer. Entonces, así como remordimientos, no siento que tenga. Nada pendiente. Nada pendiente. Nada pendiente. Bueno, digo, está bien porque, a veces de repente uno cree que todo está bien, pero a veces cuando te sientas a analizar y te sientas a reflexionar, a veces dices, ay, esto, aquello. Es que fíjate que yo tenía mi lista de cosas por hacer antes de irme. Ok. Y ya las hice todas, ya estoy haciendo una nueva lista porque todavía no me voy. Entonces sí, ya me la acabé. Y entonces de la lista pasada, ya todas en palomitas, se cumplió. Fui muy feliz haciendo lo que hacía. Te digo, inclusive las partes de la historia que no fueron tan agradables, yo considero, si cambiara, estaría aquí ahorita. Estaría haciendo, porque a mí me fascina la psicología, me fascina el psicoanálisis y la capacidad y la oportunidad de estar en mi consultorio con mis pacientes es algo que no voy a cambiar nunca y no quiero que cambie. Me da miedo el día que por cuestiones ajenas a mí tenga que dejar la consulta, pero ya llegué ahí, ¿sabes? Ya llegué a ese momento, ya tuve los casos muy difíciles, ya tuve las conferencias, ya tuve todo lo que me planteé en algún momento que iba a ser Maya, saliendo de la universidad ya lo hizo. Entonces sí, yo me puedo ir hoy tranquilamente. Tranquilamente. Sí. Muy bien. Maya, pues la verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación al podcast. La verdad te soy bien sincero, me llamó mucho la atención esta sección que estás teniendo ahora prácticamente nueva, más allá del marcador, para que la sigamos y para que veamos pues el análisis en frío, me imagino que vas jugador por jugador, persona a persona y vas analizando ciertas cosas. Entonces es muy interesante. Entonces la verdad te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por invitarme. Un gusto. Se me fue al principio, pero un agradecimiento aquí a mis patrocinadores, a iLogo, a Compadres y a Evora Nutrition Club, Hotel Ibis, Paseo Milex y por supuesto siempre a 17 Studio, a Oscar y a Luis, que siempre se la rifan. Estén pendientes, próxima semana otro invitado más a nuestra sección a nuestro podcast para preguntarles sobre su vida, sobre sus sombras. Así que cuídense mucho, nos vemos pronto.